Carlos Polimeni en la tarde de la radio de las Madres de Plaza de Mayo. 14:41 minutos de esta tarde de miércoles, con mucho calor en la ciudad de Buenos Aires. Más adelante en el programa, en un ratito nomás. En un ratito nomás vamos a repasar el dato de la inflación de diciembre, que fue un poquito más alto de lo que estaba queriendo mostrar el gobierno. Es altísima, 2.8 para diciembre, con un acumulado del 31,5%. Qué raro, porque la tapa de Clarín y La Nación dicen que es la inflación más baja de los últimos 8 años. Sí, para un diciembre es tan sesgado, tan sesgado. A ver, por ejemplo, este gobierno que se ufana de haber bajado la inflación, tiene inflación muchísimo más alta que la del periodo kirchnerista, hay que decirlo, y ese caballo de batalla que tienen además es sin hablar de la pérdida real de la capacidad de compra del salario real. Así que vamos a hablar de eso prontito. Creo que ya tenemos conectado en línea. En un segundo tenemos la conexión. ¿Cómo logra el gobierno que las tapas de Clarín y La Nación, al tratar el tema de la inflación, en otros aspectos los matutinos más importantes de la Argentina, sobre todo leídos en sus páginas online, son y pueden ser críticos del gobierno de Milei, pero hay en algunos puntos en que parecen estar dándole una mano o tirándole un salvavidas permanente? Bueno, ¿cómo se hace? ¿Será que cualquiera hace seguidismo del gobierno? No lo sabemos. Les quiero avisar, antes de lo que sigue, que haremos hoy un homenaje al flaco Luis Alberto Spinetta. Saben, el próximo 23 de enero, aniversario de su nacimiento, se celebra el Día de los Músicos en la Argentina, en una decisión de los propios músicos, y para homenajearlo tendremos nada menos que a Javier Malosetti aquí, que es el organizador del Marcapiel, uno de los grandes festejos, una de las grandes celebraciones de la vida de Luis Alberto. Pero mientras ese momento llega, Malosetti va a estar aquí con nosotros en el piso, trajo un instrumento, vamos a evocar y a escuchar al flaco a través de uno de sus músicos y amigos. Por otra parte, nos metemos en la economía. Así es. Vamos a hablar de este tema y también del Tratado Económico de Libre Comercio entre la UE y Mercosur. Pero para ello tenemos en línea a Leandro Amoretti, economista de la Universidad Nacional de La Plata, magíster en Economía Política de Flaxo, doctorando en Desarrollo Económico, trabaja en Cifra CTA, es docente de la UNDAB y de la Universidad de La Plata. Leandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pablo y Carlos, te saludamos en la tarde con Carlos Polimeni. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por llamar. La perspectiva más económica a este dato de la inflación de diciembre. No, sin duda es un dato negativo, y por supuesto que es negativo para el gobierno, ya que esperaba un dato inferior, ¿no? Esperaban un valor más cercano al 2%, y es una luz de advertencia porque la inflación núcleo, ¿no? Se ubicó en el 3%, y venimos de meses en los cuales la inflación retomó un sendero alcista, en un contexto de amesetamiento de la actividad económica, en un contexto de ajuste económico, de retroceso del mercado laboral, con lo cual el gobierno enfrenta un 2026 complicado porque tiene que tratar de combinar un proceso de desinflación que había alcanzado parcialmente, había tenido cierto éxito en términos parciales, con un pedido expreso y una definición y una presión muy grande por parte del Fondo de Acumulación de Reservas, ¿no? Claro. Y ustedes saben que a partir de enero se modificó el esquema de bandas cambiarias, ¿no? De la revolución del tipo de cambio para que el oyente lo entienda con mayor claridad, y hay una relación directa entre el techo de la banda cambiaria, es decir, el techo del máximo valor del dólar sin intervención del Banco Central, con la inflación. Por lo cual, esta tendencia de crecimiento nuevamente de la inflación va a repercutir sobre una mayor presión sobre el tipo de cambio, y esa mayor presión sobre el tipo de cambio va a generar también un contexto de mayor dificultad para continuar con un proceso de desinflación. Hago una pausa ahí, Leandro. Una situación compleja para el gobierno, sí. No, perdón. Ahí justamente para explicarlo más claramente todavía, o más llanamente, claramente lo está diciendo muy bien vos. Ahora el precio el valor del dólar, estas bandas, está atado a la inflación. Y esto, como decís vos, va a repercutir también en una inflación que se va a acelerar más. Es esa la explicación bien dicha en criollo. Tratando de simplificar, sí. Por supuesto, en el año 2025, la banda del tipo de cambio, ¿no? El tipo de cambio estaba regido por una regla fija que planteaba que crecía el 1% mensual, ¿no? El techo del tipo de cambio en las bandas de flotación. Bueno, a partir del 2026, ese techo de la banda de flotación crece al ritmo de inflación de 2 meses previos, con lo cual la inflación de diciembre, ¿no? Que fue el 2,8,
va a ser utilizada para calcular el techo de la banda del tipo de cambio en el mes de febrero, con lo cual el techo de la banda de febrero va a estar alrededor de 1.600 pesos. Claro. Para decirlo de manera más simple, el gobierno definió una regla que liga directamente la inflación con el tipo de cambio, y eso en Argentina tiene antecedentes negativos, ¿no? Y por supuesto, en una situación de muchísima fragilidad, en particular en lo que tiene que ver con la falta de acumulación de reservas y con los vencimientos de deuda externa que afronta este año el gobierno, que son muy altos, ¿no? Claro, nosotros desde Cifra y Flaxo caracterizamos que estamos frente a una posible crisis de solvencia, ¿no? De grandes dificultades para pagar la deuda externa. Por supuesto que el esquema de intercambio de monedas o el préstamo que otorgó Estados Unidos, el salvataje que tuvimos en el pasado cerca de las elecciones, modificó el esquema, pero la situación es de muchísima fragilidad, y eso lo planteamos desde el punto de vista del análisis económico, pero después para el día a día, para el bolsillo de los laburantes, el incremento, la presión inflacionaria repercute sobre una licuación de sus ingresos y de su poder de compra, ¿no? Eso lo notamos, y lo que empezamos a ver ahora con los datos del mercado de trabajo que se publican con cierto retraso, ¿no? Siempre tenemos 2 o 3 meses de retraso, es que por un lado tenemos una caída del poder adquisitivo y por otro lado tenemos un proceso de destrucción de empleo. Claro. En el sector formal. Es la tormenta perfecta, porque además si la inflación no baja como está diciendo el gobierno, todo lo contrario está subiendo, pero además los salarios están estancados, además hay destrucción del empleo, no hay generación del mismo, hay una deuda tremenda que hay que pagar. De hecho se ha visto esta búsqueda en los mercados internacionales para justamente pagar esos 4.300 millones de dólares. El combo no parece muy bueno para un experto en economía como es el presidente. No, por supuesto yo te lo planteo como economista que participo y al ser una central de trabajadores, y es muy importante qué pase, ¿no? con los laburantes en Argentina, pero desde el punto de vista del gobierno y como ha planteado su posición, un incremento del desempleo puede colaborar en desacelerar la inflación, ¿no? Un ancla laboral, un ancla salarial, que no se recupere el consumo, desde su punto de vista puede ser un componente que colabore en la desinflación, ¿no? Desde un esquema, por supuesto, regresivo. Es difícil políticamente hacerlo de esa manera, pero yo creo que también así lo piensan, y lo que van a profundizar, en mi opinión, es el ajuste fiscal, que ya es muy importante, pero que se vuelve cada vez más difícil, porque con una economía mesetada, los ingresos fiscales también caen. Entonces, requiere más esfuerzos alcanzar el superávit fiscal, que ellos lo plantean como una meta muy relevante. Inamovible. Es una encerrona. Y ahora te traigo al motivo por el cual te había contactado primeramente, que es el acuerdo Unión Europea-Mercosur. ¿Esto tiene alguna modificación en lo inmediato en la situación argentina? ¿Puede ser algo positivo? ¿Cómo lo analizan ustedes? Bueno, voy a tratar de responder sintéticamente. Es un tema bastante complejo, que se inserta en el marco de nuestra coyuntura nacional en el gobierno de Milei, pero en el marco de la geopolítica mundial, en la fragmentación política y económica, ¿no? Impulsada y liderada por las políticas que ha llevado adelante Trump, ¿no? Tenemos un mundo muy fragmentado, un mundo muy cambiante, y este acuerdo, desde mi punto de vista, ha sido hace 25 años que se viene negociando, pero la Unión Europea ha logrado, parece, algunos acuerdos y está intentando acelerarlo y que se lleve adelante. Formalmente, para que se cumpla, para que se pueda implementar, falta la aprobación del Congreso Europeo, ¿no? Que eso requiere de sus consensos, que tienen fuertes debates, en particular el sector agropecuario de Francia y de Holanda lo vienen cuestionando. Bueno, hay una serie de tensiones políticas propias de la Comunidad Económica Europea, y por el lado de Argentina y el Mercosur, yo lo veo con preocupación. No creo que se implemente inmediatamente, pero como una política a largo plazo, la verdad que en un contexto en el cual el Mercosur se desarma o se encuentra en crisis, y en particular la relación Argentina y Brasil se encuentra en crisis, y un gobierno que lleva adelante políticas antiindustriales, que desarma la protección industrial, que no tiene política económica, que destruye empleo industrial y en particular de las pequeñas y medianas empresas, lo veo con preocupación, porque el esquema, el acuerdo anunciado, ¿no? En el caso de que simplemente, posiblemente el año que viene, lo que tiene como sustancia principal es un desarme de las posiciones arancelarias, es decir, que se pueda comerciar como por ejemplo equipos de transporte y también medicamentos, ¿no? Bueno, entonces hay una lógica de complementación que, de profundizarse, expresaría un patrón de especialización regresivo para la Argentina, ¿no? Pensando en un modelo de desarrollo e industrialización. Por supuesto, esto tiene oportunidades para aquellas empresas que exportan, que van a poder ingresar a los mercados europeos, que tienen
una gran cantidad de compradores de poder adquisitivo. Hay oportunidades de comercio y de negocio, pero sin un bloque comercial como el Mercosur transformado en un bloque político, sin un modelo de desarrollo, sin una política industrial, yo veo y destaco en su mayoría los riesgos. Claro. En particular los riesgos en lo que hace la industria y en particular en la relación con Brasil, ¿no? Porque nosotros con Brasil tenemos una relación comercial muy importante y también exportamos bienes industriales, y un gran área de libre comercio nos podría no solo hacer retroceder la industria en la competencia con la Unión Europea, sino también retroceder en el comercio bilateral con Brasil. Bueno, yo ahí planteo una luz de preocupación. El acuerdo tiene algunos salvaguardas o algunos procesos que plantean una reducción arancelaria de 10 años, para poner algunos ejemplos, ¿no? Bueno, la gran mayoría de los aranceles que nos cobra la Unión Europea por exportar alimentos se reducirían a cero inmediatamente, pero por ejemplo, los aranceles que nosotros les cobramos a los bienes industriales, por ejemplo a los vehículos europeos, esos no se van a reducir a cero de un día para el otro, sino que hay un proceso paulatino para que la industria argentina logre adaptarse o generar condiciones de competitividad. Y después incorporo, si tengo tiempo, una hipótesis sobre la cúpula empresarial argentina, ¿no? Porque uno diría, bueno, los industriales argentinos deberían estar preocupados por la competencia con la industria, con los bienes industriales europeos. Porque esto es regresivo en cuanto a digamos, a la manufactura. Es más una vuelta a una posición de país agroexportador sin desarrollo industrial. Abre oportunidades en algunos campos industriales, pero sin política industrial, desde mi punto de vista, y sin un acuerdo con Mercosur, veo muy difícil que eso avance progresivamente, ¿no? Lo que sucede es que las grandes empresarios en Argentina han logrado diversificar y nosotros nos referimos a los grupos económicos, han logrado insertarse en sectores exportadores. Entonces, tienen las de ganar o tienen lugares asegurados en este acuerdo y tienen mucha expectativa de incrementar sus exportaciones, ¿no? Claro. Ahora, un detalle, una hipótesis del punto de vista político de la cúpula empresarial, vemos la mayoría de las cámaras ha salido con comunicados favorables, incluso la CILFA, la Cámara de Medicamentos de Laboratorios Nacionales, que había planteado algunos reparos, en particular por el sistema de patentes, por el ingreso de medicamentos importados. Bueno, empiezan a haber manifestaciones favorables sobre este acuerdo, y eso puede ser leído, lo comparto como opinión, respecto la lectura que hacen muchas grandes empresas, que este acuerdo va a implicar cierta estabilidad o cierta disminución del margen de acción de los gobiernos, ¿no? Nosotros tenemos en la Argentina una cúpula económica que ha logrado cierta independencia de los ciclos económicos. Bueno, el acuerdo con la Unión Europea y también el posible ingreso a la OCDE podría lograr cierta estabilización independencia de los ciclos políticos en términos de las reformas políticas, ¿no? Sí, clarísimo. Para además plantearlo de manera más simple. Con además, el acuerdo de la Unión Europea y la búsqueda de competitividad va a haber un argumento impulsado por parte de los grandes medios y también por las grandes empresas respecto a que es necesaria una reforma laboral, una reforma previsional, una reforma impositiva, de forma de darle competitividad a las empresas y poder así, valga la redundancia, competir con los productos europeos. Bueno, clarísimo. Esto por supuesto está por verse, depende mucho de la política nacional, pero es un dato que me parece interesante para discutir. Y para terminar, sugiero algunas lecturas sobre este tema, y una investigadora del CONICET muy importante, Rosarina, de la Argentina, que viene escribiendo sobre la crisis de la fragmentación del esquema de comercio internacional, y en particular sobre este acuerdo, que es Julieta Selikovic, que le recomiendo, que viene haciendo investigaciones y publicaciones interesantes sobre el tema. Excelente. Bueno, en principio un panorama incierto y además, como lo decías vos, atado a la necesidad de una reforma laboral que justamente siga flexibilizando el laburo de quienes sostienen esa economía. Leandro, muchas gracias, muy claro todo. Volvemos a llamarte. Un abrazo grande. Bueno, muchas gracias por llamarme. Hasta luego, gracias. Hasta luego. 14:56, hoy es un día de luto para la música de raíz folclórica en la Argentina por la partida de la salteña Melania Pérez. Podemos experimentar ahora con escucharla un poquito con Samba de Lozano antes de ir a la primera pausa de esta hora, a la segunda pausa de esta hora. Melania Pérez se convirtió con el paso del tiempo en una referencia